Muy buenas tardes. Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura les dan la más cordial bienvenida a esta presentación de la obra Gobiernos, Instituciones y Derechos frente a la pandemia por COVID, reflexiones desde la ciencia política. Acción que tiene como objetivo reflexionar sobre el impacto que tuvo la pandemia en el quehacer de los congresos locales y en las instituciones de gobierno. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que esta tarde nos acompañan. Agradecemos la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María de la Luz Hernández Martínez. Asimismo, nos acompaña el secretario de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, el diputado Cuauhtémoc Becerra González. El director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado José Gerardo de los Cobos Silva. Agradecer la presencia de servidoras y servidores públicos, docentes y alumnos de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, así como quienes también nos siguen a través de las plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. De manera muy especial, y quienes estarán haciendo la participación y comentando acerca de este importante libro, de este importante acervo cultural, agradecemos la presencia de la doctora Mónica Montaño Reyes. Bienvenida. De la doctora Azul Aguilar Aguilar, bienvenida. Del doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, bienvenido. Del doctor Fernando Barrientos del Monte. En primer término, atendamos el mensaje a cargo del secretario de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Cuauhtémoc Becerra González. ¿Qué tal? Una vez más, muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestros ponentes, pero sobre todo a nuestros invitados especiales, todos estos jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Quiero comentarles y salirme del guión un minutito. Estoy muy contento por esa energía tan propositiva que ustedes, como estudiantes y como constructores de una patria mejor, de un Guanajuato mejor, están aquí. Y seguro estoy de eso, que entonces con esa energía, con ese entusiasmo, que es lo que en este momento está en nuestro estado, pues salgamos a la calle, salgamos a la sociedad para sembrar esas semillitas de bienestar, de bien común y de fraternidad, que es lo que nuestro estado necesita. Bien. Desde luego ustedes ya saben que nuestra presencia acá es un objetivo, es reflexionar sobre el impacto que tuvo la pandemia en el quehacer de los congresos locales y en nuestras instituciones de gobierno. Primeramente, saludo con mucho gusto a mi compañera, la diputada María de la Luz Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Distinguidas personalidades que hoy nos acompañan para presentar y comentar esta obra literaria. Amigas y amigos todos aquí presentes.
Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a su congreso. También quiero transmitirles el saludo de nuestra presidenta, la diputada Irma Leticia González, y de todos los diputados quienes integramos esta 65ª legislatura. Bienvenidos a este esfuerzo, a esta apuesta por el conocimiento. Quiero decirles que este Congreso no es solamente un espacio para legislar en favor de la ciudadanía. También estamos trabajando para promover la cultura, para fomentar y estimular el análisis sobre temas de actualidad en el debate social. En esta ocasión, estamos comprometidos igualmente con la promoción de la cultura. Sabemos de su importancia porque es una manera de dialogar con las generaciones futuras, reflexionar y, ¿por qué no?, generar propuestas de soluciones. Estamos muy contentos de ser testigos de la presentación del libro Gobiernos institucionales y derechos frente a la pandemia por COVID, reflexiones desde la ciencia política. Una obra que seguro estoy va a trascender por su calidad y su pertinencia. Ante la emergencia sanitaria, el aislamiento social y la crisis generada por el COVID-19. Pero también surgió nuestra capacidad de ser resilientes para resistir frente a la adversidad y reconstruirnos. Es en la crisis en donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Este libro, que en un momento están por presentarnos, nos muestra investigaciones que dan cuenta de las condiciones en que gobiernos, instituciones y actores políticos enfrentaron esta emergencia. Sus páginas entrelazan reflexiones desde la ciencia política y reflejan cómo el liderazgo y la calidad de las instituciones fueron la clave para frenar o expandir los contagios y las muertes. Expreso mi más sincero agradecimiento a todas y todos quienes hicieron posible esta obra. De una manera muy personal, me interesa el apartado, los congresos locales en México y la COVID-19. Allí, la autora Mónica Montaño Reyes nos cuenta la tendencia de varios congresos locales, incluidos el nuestro, el de Guanajuato, para poder continuar con sus actividades. Asimismo, hace reflexiones interesantes sobre el contacto y la transparencia hacia la ciudadanía. Déjenme comentarles que a partir de esta emergencia, el Congreso del Estado ha estado tomando medidas preventivas, legislativas y protocolarias que aún prevalecen para tener un espacio seguro aquí en esta Casa del Diálogo. Estaremos muy atentos a los comentarios de todos los que participan hoy y desde luego los invitamos a leer esta gran obra que muestra cómo la comunidad política puede enfrentar de manera más efectiva fenómenos disruptores como lo es una pandemia. Pese a las adversidades, la incertidumbre y pese al miedo, tenemos en nosotros algo muy importante, la capacidad de organizarnos, de darnos la mano y de unirnos para resurgir más fuertes que antes. Y esa será una de nuestras grandes fortalezas para enfrentar los retos tanto del presente como del futuro. Muchas gracias y recuerden que cuentan
con sus diputadas y diputados para hacer su voz, su Congreso. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje del secretario de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado Cuauhtémoc Becerra González. A continuación comenzamos con la presentación editorial de este libro, Gobiernos, Instituciones y Derechos frente a la pandemia por COVID, reflexiones desde la ciencia política. A continuación le vamos a ceder la palabra a la primera comentarista de esta presentación editorial, la doctora Mónica Montaño Reyes, de quien daremos a conocer una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctora Mónica Montaño Reyes es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencia Política por el Instituto Italiano de Ciencias Humanas y la Universidad de Florencia, Italia. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España y Universidad de Siena, Italia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la trayectoria, actitudes y valores de las élites políticas y su impacto en la representación política. Actualmente es coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara, miembro activo del Comité de Investigación RC02, Política Elites, de la Internacional Política Essences Asociación y coordinadora del Grupo de Investigación de Élites de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Con ustedes, la doctora Mónica Montaño Reyes. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos los que han hecho posible este evento, gracias a los diputados, al director del Instituto de Investigaciones, a la presidenta de la Comisión de Educación y sobre todo gracias a los coordinadores del libro que aquí se encuentran, la doctora Azul Aguiar, el doctor Fernando Barrientos, porque creo que este esfuerzo fue muy importante en un momento de la contingencia sanitaria, donde ellos tuvieron a bien preguntarse, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en la política, en las instituciones, en este momento donde todos los ciudadanos, ustedes y nosotros, pues nos fuimos a la casa, nos fuimos a encerrar y empezamos a usar el cubrebocas, tomamos las clases en línea, ¿no? Entonces creo que fue un buen proyecto desde que lo pensaron y que cuando me invitan a participar, yo ya había estado dando seguimiento a los congresos, que es un tema que me gusta mucho. ¿Y de dónde partí? Bueno, les voy a platicar brevemente del capítulo, 10 minutos, ¿verdad? Dijimos más o menos. Porque la premisa es que los congresos locales en México son muy diferentes, gracias al federalismo. Ustedes saben, ¿no? Son estudiantes de Derecho, de Ciencias Sociales, y saben que gracias al federalismo cada congreso local decide el número de diputados que tiene, decide sus comisiones, en fin, decide una infinidad de cosas que cuando ya lo vemos en perspectiva comparada, vemos que realmente no hay una tendencia, porque pudiéramos decir, bueno, es por la cantidad de habitantes, el número de diputados locales que tiene. Pues no es así, a pesar de que es cierto que el Estado de México tiene mucha población y muchos diputados, Jalisco también tiene mucha población similar a la Ciudad de México, pero Ciudad de México tiene 60 diputados locales y Jalisco tiene 38, ¿no? Entonces, por decirles, empezamos a notar que los congresos locales estaban muy regidos por su estado, por su autonomía, por su federalismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando inicia la pandemia? Cuando inicia la pandemia vimos que esa actividad desligada de los congresos en donde cada quien tomaba sus decisiones, funcionaba de manera diferente, claro, siguiendo, aquí no quiero que luego el director del Instituto de Investigaciones Legislativas diga que no había reglas, claro que había reglas, las reglas legislativas del derecho parlamentario, ¿es cierto? Pero me refiero a que
cada congreso local actúa de manera muy autónoma. Cuando empieza la pandemia, cuando se alerta sobre esta situación, vemos una tendencia en que los congresos primero cierran sus puertas, no se sabe qué va a pasar, todos no sabíamos qué iba a pasar, pero empiezan a aparecer ciertas similitudes, ¿no? Empiezan algunos a sesionar en línea, así como nosotros empezamos a tomar clases por Zoom, pues varios congresos locales dijeron, bueno, vamos sesionando en línea, pero luego alguien dijo, bueno, ¿pero eso es legal? No, bueno, no es legal, sí es legal. Algunos, en un primer momento, reformaron sus leyes orgánicas para que fuera legal sesionar vía Zoom. Imagínense, era toda una novedad, incluso ya votar dictámenes con la manita de Zoom, ¿no? Así, o levantando la mano, o prender la cámara. Ya saben que luego nuestra conexión de internet, cómo iba a ser el proceso. Entonces eso empieza a ser una tendencia. Aquí en el libro, ya para no alargarme mucho, pero vienen los congresos que suspendieron todo, ¿no? Entre ellos Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, algunos que empezaron a sesionar de manera virtual, como Colima, San Luis Potosí, Oaxaca. A pesar de que sí hubo comportamientos distintos, sí empezamos a agruparlos por aquellos que cerraron indefinidamente, anunciándose algunos solo con un letrero en la puerta, mientras que otros siguieron sesionando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va pasando conforme va cambiando la pandemia? Se empieza a legislar de que puede haber sesiones virtuales, ya es legal y la votación de los dictámenes a través de esta vía. Algunos estados, por ejemplo, limitan sobre qué sí podemos votar en Zoom y sobre qué cosas ya no se pueden votar. Entonces empezó también a hacer esta diferencia entre los temas que podían ser votados en línea y cuáles no, cuáles tenían que ser presenciales, cuáles con todas las precauciones tenían que reunirse en el recinto cuando se podía. Y como saben, esto se fue alargando, a pesar de que nos decían de que ya se iba a acabar, ahora sí, y que íbamos a volver lentamente, pues fueron, digamos, 2 años en que los congresos funcionaron así. Y yo les podría decir unas a grandes rasgos, 2 elementos que me llamaron mucho la atención, que ya el diputado Cuauhtémoc adelantó: la transparencia. Porque nos esperaríamos que con la pandemia, o al menos yo me lo esperaba, como ya todo era virtual, que todo iba a estar en internet, que todo iba a estar en los sitios web del Congreso. Y no fue así. Creo que ese fue un problema de la mayoría de los congresos locales, unos más que otros, donde se cerró todavía más. De por sí sabemos que hay problemas. Los congresos locales y los diputados locales, a pesar de que sí trabajan mucho, porque les puedo decir que sí trabajan, yo los he estudiado de cerca, a pesar de que hay mucho trabajo político, mucho trabajo legislativo, al ser procesos muy complejos para la ciudadanía, la gente se siente, ¿no?, alejada de los congresos, y la pandemia los alejó más, ¿no? Se viera que hay más o menos 5 o 6 estados que sí subieron todo el proceso legislativo en línea para que la gente lo pudiera ver, se pudiera seguir siendo transparente, pero muchos congresos que no, que incluso no estaban en línea ni los dictámenes, ni información de las sesiones. Entonces yo creo que ese fue un primer gran problema que trajo la pandemia a los congresos, ese todavía más aislamiento de la ciudadanía, donde a pesar de los esfuerzos de Parlamento Abierto sí se ha logrado más transparencia, pero creo que la pandemia le dio un poco para atrás. Y el segundo punto que fue muy interesante, estas tentaciones de algunos gobernadores, sobre todo de los opositores al presidente, hablo en específico de Nuevo León y Jalisco, que bueno, yo me allá, así que, donde aprovecharon para aprobar deudas, ¿sí? Entonces, estos 2 gobernadores se les aprobaron deudas en plena pandemia con el objetivo de la reactivación económica por la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que cada quien en este contexto
buscó lo que mejor le convenía. Los gobernadores aprovecharon, estos gobernadores en específico, porque ellos dos sí se les aprobó deuda, aprovecharon el contexto pues para adquirir deuda para sus estados en un momento que ustedes saben donde había mucha fricción con el presidente. Y en segundo punto, la transparencia de los congresos, que incluso lo pudimos ver en las elecciones, este ya es otro tema, en las elecciones del 2020 y 2021 nos esperábamos más candidatos haciendo campaña en línea, en redes sociales, pero no fue así. ¿Sí? A pesar de que estuvo más limitado en 2020 las campañas electorales y ustedes saben que se pospusieron, no hubo todo este buen uso del internet para hacer más transparente los candidatos, las propuestas. Entonces creo que ahí es algo que tendríamos que revisar de las lecciones que nos dejó la pandemia. Sí, nos encerramos, usamos el internet para tomar clases, para hacer sesiones, pero lo que sigue faltando es que estén más abiertos los documentos, los procesos y la comunicación con la ciudadanía. Creo que ese es un problema que todos los congresos locales en México y también el federal lo tienen, y ustedes, como bien dijo el diputado Cuauhtémoc, ustedes que son el futuro, que son los jóvenes, ojalá que esta experiencia de haber venido aquí los invite a seguirse involucrando más en lo público, más en platicar con los diputados, más en ver todo el trabajo que se hace y pues que se pueda desarrollar mejor la democracia y la participación. Bueno, por mi parte es todo, y si hay alguna pregunta después puedo contestar. Gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Montaño Reyes su exposición y enseguida atendamos los comentarios a cargo de una de las personas quien coordinó este libro, la doctora Azul Aguilar Aguilar, de quien daremos a conocer una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctora Azul A. Aguiar Aguilar es profesora investigadora de tiempo completo en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, e investigadora nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctora de Investigación en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son política judicial comparada y procesos de democratización. Es editora del libro Gobierno y Política Judicial en México. Sus principales publicaciones aparecen en revistas internacionales y nacionales indizadas y como capítulos en libros especializados. Ha realizado estudios postdoctorales en el German Institute of Global and Area Studies en Hamburgo, Alemania, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Pisa. Participa en el equipo de expertos para México en la sección del Poder Judicial del proyecto Brightest of Democracy. Es miembro del Comité Ejecutivo de la International Political Science Association, coordinadora del eje Poder Judicial, Judicialización de la Política y Justicia Transicional y miembro de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Doctora Azul A. Aguiar Aguilar, sea usted bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la organización de este evento al Congreso del Estado de Guanajuato. Es un gusto poder estar aquí para compartir con ustedes este libro que coordinamos el doctor Fernando Barrientos y yo, justo cuando estaba el inicio de la pandemia y nos empezamos a preguntar qué estábamos haciendo desde la ciencia política, el derecho, la sociología, para entender mejor este fenómeno y esta crisis que estábamos enfrentando todos encerrados sin poder comunicarnos y viendo cada día cómo se tomaban decisiones, ¿no? Decisiones desde el poder público que no necesariamente tenían un sustento científico. La motivación principal de este libro está en esa curiosidad, en poder entender qué estaba pasando con nuestros líderes políticos, qué estaban pasando con las instituciones, qué estaba pasando con la ciudadanía, cómo estaba reaccionando y cómo estábamos viendo, por ejemplo, cambios sustantivos a cómo nuestros derechos venían siendo gestionados, ¿no? Pensemos cuando transitamos a la democracia,
Cuando transitamos a la democracia obtuvimos muchos derechos que no estaban garantizados anteriormente, entre ellos el derecho a votar y que ese voto fuera contado, y de repente nos encontramos frente a procesos electorales que estaban siendo suspendidos porque no se podía organizar una elección concurrente en donde todos los ciudadanos y ciudadanas fueran a ir a decidir, ¿no? Estábamos viendo también cómo, por ejemplo, desde los gobiernos nacionales, los liderazgos presidenciales tomaban ciertas decisiones sin ningún tipo de justificación científica atrás. Por ejemplo, veíamos una decisión del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil que decía que la pandemia no existía. Veíamos que Boris Johnson en Inglaterra decía que podíamos esperar que era mejor esperar un contagio general para evitar y acabar pronto con la pandemia. Veíamos cómo en México nos pedían que nos abrazáramos, nos besáramos, saliéramos, ¿no?, a socializar, cuando en realidad todavía no se tenía ningún tipo de evidencia de cómo se podía ni siquiera contagiar el virus. No sabíamos que era un virus que se contagia por estar en lugares cerrados, ¿no? Y no teníamos mucho menos el acceso a la posibilidad de imaginarnos una vacuna tan rápido. Entonces empezamos a ver cómo este tipo de decisiones tenían efectos importantes en cómo nosotros vivimos en la comunidad. Empezamos a ver cómo las cifras eran mucho más complicadas en países que no eran transparentes, en países que no querían compartir información. Uno de los grandes problemas por los cuales el mundo se empezó a retardar en reaccionar tiene que ver precisamente en dónde surge también este problema y cómo era la calidad del gobierno en este país, ¿no? Vemos que empezamos a ver que en gobiernos autoritarios la información empezaba a correr de una manera menos transparente, de una manera menos cierta que en lugares con regímenes democráticos. Y entonces la pregunta era si realmente los países democráticos están haciendo una mejor gestión de la pandemia o es solamente una impresión nuestra, porque también veíamos y nos preguntábamos en ese sentido qué rol juega ahí el liderazgo político, porque teníamos países que sí eran democráticos como Estados Unidos, pero había tomado decisiones muy controvertidas que nada se parecía al grupo de países que comparten esa democraticidad como Alemania, pero Alemania en ese momento tenía a Angela Merkel como primera ministra o canciller. Entonces, estas son como las principales inquietudes que empezamos a tener un grupo de politólogos que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, y propusimos el doctor Barrientos y yo organizar un seminario para reflexionar en torno a esto, reflexionar en torno a qué están haciendo los liderazgos políticos, qué estaban haciendo los liderazgos políticos, qué estaban haciendo las instituciones y cómo nosotros estábamos viendo un deterioro de nuestros derechos, ¿no? Ahorita les mencioné el derecho al voto, pero también pensemos el derecho a poder tener un trabajo digno, al derecho a poder comer, ¿no? O al derecho que todos nos repitieron durante la pandemia, que es el quedarnos en casa. ¿Quiénes podrían y quiénes pudieron realmente solventar el quédate en casa en países tan desiguales como México, como Brasil, como Colombia, como todos los países de América Latina? ¿Quién realmente podía quedarse en casa a trabajar? Pues únicamente un sector muy privilegiado de la sociedad en el que nos encontramos nosotros, ¿no? Nosotros que podemos venir a un recinto como este y no las personas que, por ejemplo, están en las calles vendiendo para poder sacar el día a día. Entonces, ese tipo de reflexiones nos invitaron a organizar este seminario del cual es producto este libro. Y la coordinación del libro también ha sido muy particular, ¿no? Porque tú invitas a los académicos, organizas y es muy fácil
poder convocar a reflexionar en torno a un problema que nos está afectando. Pero cuando hay que sistematizar, luego vinieron problemas de colegas que entregaban, que no entregaban, y que se perdieron reflexiones muy interesantes en este libro también, por ejemplo, lo relacionado con el Poder Judicial, ¿no? Pero se recuperaron otras, como la de los congresos locales, que no dejé de presionar a mi colega, pero que también, además de ser profesora investigadora, es mamá y además es esposa, y entonces le dije, mira, tienes que escribir congresos locales, porque si no lo escribes tú, nadie lo va a escribir, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ejemplos que también empezamos a ver, es decir, cómo ciertas reflexiones sí logran venir en este libro. Tenemos, por ejemplo, una reflexión también muy interesante sobre cómo fueron los gobiernos, cuál es el efecto de tener gobiernos populistas en la gestión de una pandemia. Aquí hay 2 capítulos que están en este libro en el que se da cuenta cómo los gobiernos populistas reaccionaron a la pandemia y los efectos tan catastróficos que tuvieron gobiernos como el de Bolsonaro o el de Boris Johnson o el de Orbán ¿cómo se llama? En Hungría. Entonces, es un libro que intenta recuperar diversos actores y diversas instituciones, no solo de México, sino también del mundo, particularmente de América Latina, pero también de Europa, Asia y África. ¿Para qué? Para que podamos imaginarnos cómo tenemos que reaccionar, digamos, a una futura crisis, ¿no? Seguramente han escuchado y seguiremos escuchando como nuevos virus que están surgiendo y ya en todo el mundo, o no, otra vez vamos a tener que usar la mascarilla, otra vez que nos vamos a tener que encerrar, que la viruela, que ya nos contará si son paranoias o son certidumbres, ¿no? Pero el hecho está en que estas emergencias sanitarias no se quedan en el sector salud, no se quedan en el ámbito sanitario, sino que nos afectan a todos como comunidad. Entonces, una de las principales contribuciones de este libro es ver cómo esos diferentes gobiernos reaccionaron a la pandemia, ¿no? Cuenta que seamos más transparentes como gobierno para mejorar la gestión de la pandemia, cuenta que tengamos instituciones de justicia efectivas para mejorar la gestión de la pandemia, cuenta que tengamos organismos electorales con credibilidad a priori para gestionar unas elecciones durante un proceso de pandemia. Esas son las respuestas a las que ustedes van a poderse enfrentar en el libro, con diversas reflexiones, no todas en el mismo sentido, pero sí con datos, ¿no? Y esa es una de las cosas que queremos aportar aquí también, poder comenzar a dar datos desde la ciencia política para que podamos entender problemas públicos, para que podamos ayudar a quienes toman decisiones en el Palacio Legislativo, en el Palacio Judicial, en el Palacio del Ejecutivo, a cómo es que deben enfrentarse a los problemas cuando, digamos, el colapso es casi completo. Entonces, con mucho gusto yo les invito y me da mucha emoción poder estar aquí para compartir con ustedes este par de ideas y animarlos a que lean el libro, busquen información ahí que pueda ser de utilidad para entender no solamente lo que estamos viviendo ahora, sino lo que muy probablemente vamos a vivir de ahora en adelante, ¿sí? Dejo aquí mi participación y ya mi compañero, el doctor Barrientos, les dará algunas noticias sobre cómo ganarse un ejemplar. Muchas gracias, doctora Azul Aguilar, por su participación y coordinación de este importante documento editorial. Y ahora es momento de que haga la presentación, para lo cual le vamos a ceder la palabra al doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, de quien daremos a conocer también una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, licenciatura de médico cirujano en la Universidad de Guanajuato, especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, especialidad de infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán,
Maestría en Investigación Clínica por la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado como secretario técnico del Consejo Guanajuatense para la Prevención y Control de VIH-Sida, COGU-SIDA, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, actual director general del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Investigación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, sea usted bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy el que está mal acomodado aquí en el Palacio Legislativo, hablando de gobiernos, de instituciones, y yo nada más soy el doctor. Entonces, no entiendo de todo esto, pero entiendo de COVID. Y me tocó vivir muy de cerca COVID. Así que quería empezar leyéndoles una pequeña historia. En la Secretaría de Salud de uno de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, se perciben rumores sobre el brote de una enfermedad respiratoria. Parece grave, ya se han enfermado algunas personas y han muerto algunas de ellas. Al empezar a investigar, resulta que son alrededor de 50 personas, 20 de ellas están hospitalizadas y ya han fallecido 5 de esas personas. Se empiezan a tomar muestras, se envían a análisis para laboratorios internacionales y se identifica que es un nuevo virus respiratorio, un virus que nunca se había visto en los seres humanos. Se empieza a investigar más, se empieza a hacer una búsqueda intencionada de los casos y se identifica que ya hay casos en las provincias vecinas y poco a poco se notifican casos en países vecinos. Empieza a afectar a todos los grupos de edad, adultos jóvenes, niños, adultos mayores, y 1 de cada 20 personas que están afectadas fallece. La velocidad de la propagación es rápida. Empiezan a hacerse actividades como restricción de viajes y cuarentenas. Las instituciones educativas se cierran, comienza el pánico general. No hay suficientes medicamentos, no hay antivirales y no hay una vacuna apropiada para combatir este nuevo virus. Después del aislamiento de este nuevo virus, se empieza a saber un poco más sobre su transmisión, pero poco a poco siguen incrementándose los casos. Los ciudadanos comienzan a exigir vacunas que aún no existen, y comienzan a exigir medicamentos que tampoco existen. Los departamentos de policía, las empresas, los servicios de transporte ya no tienen suficiente personal. La gente ha dejado de trabajar, ya sea por miedo o porque están enfermándose. Pronto se reduce considerablemente el personal de los hospitales y en los consultorios, porque los médicos, las enfermeras y en general los trabajadores de la salud también tienen miedo o también ya enfermaron. Las unidades de cuidados intensivos en los hospitales se saturan y pronto ya llegan a ser insuficientes. Los padres están consternados al ver morir a sus hijos. Los hijos están consternados al ver morir a sus padres. Se cierran aeropuertos, ya no hay suficientes controladores aéreos, ya no hay pilotos, ya no hay sobrecargos. En 6 a 8 semanas se deterioran aún más los servicios sanitarios, se empieza a incrementar los casos y la pandemia se extiende por todo el mundo. Probablemente esta historia suena conocida. Esa historia está escrita en un documento de la Organización Mundial de la Salud, escrito en el 2005. En el 2005. Y nos alertaba que iba a venir una pandemia de virus respiratorios y que teníamos que estar preparados porque iba a pasar todo esto.
porque iba a haber una pandemia, porque se iba a empezar a expandir, iba a causar problemas sociales, económicos, políticos, porque iba a pasar todo lo que sabíamos que iba a pasar. Y entonces, cuando ahorita vemos todo el tema de la pandemia, hablamos como si fuera algo que fue sorpresivo, como si no supiéramos que iba a ocurrir. Pero en el 2005 sabíamos que ya iba a ocurrir, sabíamos perfectamente que iba a ocurrir. Hay suficiente vigilancia epidemiológica, inteligencia epidemiológica en el mundo que nos permite anticipar que algo como esto iba a ocurrir. De hecho, si yo hubiera tenido que apostar, habría apostado que esta pandemia iba a nacer en Asia. Da todas las condiciones para que ahí iba a nacer el problema. Y así fue. Entonces lo sabíamos. Pero este documento que les acabo de leer y que inicia con esa historia hipotética, que ya vimos que se hizo real, viene seguida de todo un documento de preparación. ¿Cómo se debe preparar un país? ¿Cómo se debe preparar un sistema de salud? ¿Y cómo se deben preparar los gobiernos para enfrentar a una pandemia? Y nos avisaba que deberíamos hacer planes entonces de respuesta, que deberíamos anticipar esto. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo van a trabajar los congresos? ¿Y cuándo vamos a cerrar las escuelas? ¿Y cuándo las vamos a volver a abrir? Porque cerrar escuelas es muy fácil, ¿eh? Cualquier día uno dice, esto se está poniendo muy feo, cierren las escuelas. No, el problema es abrirlos. Y ustedes ya lo vieron. O sea, y no puede ser dejado a lo que vaya ocurriendo. Es algo que tiene que estar definido. Tiene que estar definido quién va a tomar las decisiones. ¿El Ejecutivo? ¿El Ministro de Salud? ¿Quién va a ser el vocero? En este documento plantea que tiene que haber un vocero. Y los voceros no necesariamente tiene que ser el presidente o el gobernador. Tampoco necesariamente tiene que ser el ministro o el secretario de salud. Tiene que ser una figura de respeto, tiene que ser una figura experta, tiene que ser alguien con habilidades de comunicación y tiene que estar definido. Y todo eso se plantea que debería estar estructurado en planes que deberían estar ya diseñados desde el 2005. Y por si alguien dice, bueno, es que no lo creímos, pues resulta que en el 2009 tuvimos una pandemia de influenza y nos dimos cuenta de que no estábamos preparados, no teníamos planes, no teníamos una reserva estratégica de medicamentos, no teníamos una capacidad para producir vacunas, no teníamos una reserva estratégica de ventiladores, no teníamos planes para reconvertir los hospitales y volver los hospitales de atención para enfermos respiratorios. Nos dimos cuenta de que no teníamos eso y sobrevivimos. ¿Y qué creen? No aprendimos nada. No aprendimos nada. Llega la pandemia y parece como si hubiera nacido de cero. Y volvemos a decir, ¿y los planes? ¿Y la reserva estratégica de ventiladores? Hay que comprar ventiladores, hay que hacer ventiladores, hay que convertir hospitales. ¿Cuáles hospitales? ¿Cómo los convertimos? ¿Quién va a atender? ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Cómo van a trabajar los congresos? ¿Cómo van a trabajar los negocios? ¿Cómo se va a hacer la reestructuración económica? ¿Cómo se va a hacer cada una de las cosas? Y tuvimos que inventarlo al momento. Es increíble la poca capacidad que tenemos de anticipación. Yo conozco muy bien ese documento porque durante un tiempo en el 2007 cada vez se veía más cerca una pandemia, que fue la pandemia de influenza, y yo di un ciclo de conferencias de preparación en todos los hospitales del estado.
cómo deberíamos tener planes de respuesta, cómo deberían organizarse esos hospitales, cómo deberían funcionar, cómo deberíamos estar preparando las cosas, y luego no se aterrizó. Yo llegué al hospital de alta especialidad en enero del 2020 y en marzo del 2020 detona la pandemia. Y yo decía, ahora yo soy el responsable del hospital. Lo bueno es que yo sí sabía qué hacer, ¿no? Y cuando veía venir la pandemia, yo les dije, necesitamos esto. A ver, antes del primer paciente, necesitamos el plan de las áreas que vamos a brindar para atención, qué equipo de protección vamos a tener para el personal, cómo van a ser las líneas de personal que van a trabajar. Hoy día nosotros somos un hospital que pasó la pandemia atendiendo pacientes de COVID y no tuvimos un solo fallecimiento dentro de nuestro personal. Eso quiere decir que cuidamos suficientemente bien a nuestro personal. Pero por otro lado, somos un hospital que el pronóstico de los pacientes que fueron atendidos ahí es equiparable al de los mejores hospitales en el extranjero. La tasa de sobrevivencia en el hospital es de las más altas que puedan observarse en cualquier hospital. Eso solo puede lograrse con preparación. Y yo creo que este es el asunto que debemos rescatar de un libro como este. Las reflexiones son lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Pero ahora lo tenemos que hacer. Esto tiene que anticipar planes que deben estar establecidos. Porque algo que queda claro es que viene una siguiente pandemia, ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero hoy falta un día menos para la siguiente pandemia. Y hay una frase de Winston Churchill que dice, hay que prepararse para la guerra en tiempos de paz. Y ahorita cuando todo el mundo dice como que ya está bajando este tema de COVID y empieza a normalizarse todo, es cuando deberíamos trabajar en esto y tomar estas reflexiones y aterrizarlas y tener planes y ir construyendo escenarios donde no son blanco o negro. Yo veo ahí contrastes, veía un capítulo muy interesante de derechos humanos. Dice cómo se prioriza el derecho humano a la vida, a la salud, y entonces dices, no vayas a trabajar, quédate en casa, haz esto. Sí, pero eso vulnera tus derechos económicos y sociales. Entonces, ¿qué veo? ¿Por esto o por esto? Yo diría, por esto. Tenemos que encontrar el matiz de gris adecuado. Yo lo he visto en muchas de las situaciones. Ahorita empieza a incrementar otra vez los casos de COVID y la gente dice, ¿y entonces nos van a volver a encerrar? No es o nos van a volver a encerrar o no es vamos todos a amontonarnos como si nada. Es un justo medio. Ya deberíamos haber aprendido a no estar encerrados en casa, a salir responsablemente, a usar cubrebocas cuando es necesario, a no usarlo cuando no es necesario. Hay que adaptarnos y eso lo tenemos que lograr, pero lo tenemos que lograr en cada uno de los escenarios de nuestra vida. Y yo creo que eso nos falta y tenemos que recuperar de un libro como este. La reflexión que pasa durante la crisis no la podemos olvidar. Cuando pasó la pandemia del 2009, tuve oportunidad de participar en un libro que se llamó La pandemia de influenza en primera persona. Y un grupo de médicos escribimos cada quien un capítulo de cómo nosotros vivimos en primera persona la pandemia de influenza. Y yo, después de todo mi rollo, concluí diciendo que habíamos cometido muchos errores, que habíamos hecho cosas mal, que habíamos cerrado cosas innecesariamente, que habíamos cerrado escuelas,
que habíamos cerrado negocios, que habíamos tenido un impacto económico probablemente que no era necesario, que no anticipamos bien la reserva estratégica de algo. Había muchas cosas que criticar, pero que deberíamos aprender algo y no lo aprendimos. Entonces yo creo que lo que más podemos rescatar de este libro es que todas esas reflexiones aterricen en que los responsables de gobernabilidad, los responsables de salud, los responsables de programas sociales, los responsables de cada área, deban aterrizar eso en planes bien estructurados y no dejar a la iniciativa de decisiones unipersonales o de figuras de creencias de derecha, de izquierda, de populismo, de no populismo. No, ya debería estar definido, como hay muchas cosas definidos. Y lo mencionaba el diputado al inicio, en las crisis, en los momentos difíciles, en los desastres, es cuando necesitamos gobernabilidad. Y yo creo que la mejor manera de mantener gobernabilidad es tener algo escrito, es tener algo bien diseñado y una pauta que sepamos cómo seguir y no estar improvisando en el momento. Así que felicidades a quienes coordinaron el trabajo, a quienes estuvieron apoyando en el desarrollo de capítulos, hace reflexiones muy interesantes desde puntos de vista que yo no anticipaba. A mí me tocó vivirlo atendiendo pacientes, metiéndome a las áreas COVID, entrando a ver directamente a los pacientes, y uno lo vive de otra manera, y uno piensa que hay cosas que deben de hacerse, y alguien las tiene que hacer, alguien las tiene que hacer. No dejen en saco roto todas esas reflexiones. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, por su participación. Y ahora, para presentar esta obra que estamos escuchando, sus contenidos, las situaciones, los motivos, cederemos el uso de la voz al también coordinador, doctor Fernando Barrientos del Monte. Escuchemos una breve reseña. Doctor Fernando Barrientos del Monte. Es doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia, Italia. Maestro en Relaciones Internacionales Europa-América Latina con especialización en Política Económica por la Universidad de Bolonia, Italia. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Profesor titular A de tiempo completo adscrito al Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, México. Sus líneas de investigación son Política Comparada, Sistemas políticos comparados, rol político de las instituciones judiciales, política y elecciones en México y América Latina, historia y desarrollo de la ciencia política y teoría política moderna. Miembro del Seminario Institucional Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro de la Cátedra Francisco I. Madero del INE y la UNAM, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, articulista del portal Latinoamérica 2, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México Nivel 2, autor de diversos libros, artículos académicos y capítulos de libros sobre política y elecciones en México y América Latina. Doctor Fernando Barrientos del Monte, sea usted bienvenido. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer a todas las alumnas, los alumnos y demás colegas que nos acompañan y por supuesto pues agradecer al Congreso del Estado de Guanajuato, a la diputada, el diputado, el director del Instituto de Investigaciones Legislativas que nos hayan permitido pues visitarlos, ¿no?, aquí en la casa de todos los guanajuatenses. Y bueno, a mis colegas, la doctora Mónica, a la doctora Zula Aguiar y al doctor Mosqueda, que hayan comentado este libro. Me adelanto un poco para no perderlos. Tenemos 15 libros para obsequiar y los vamos a hacer a partir de algunas preguntas que los presentadores así de manera rápida pueden
hacer o buscamos otra dinámica, ¿no? Desafortunadamente esta vez no tenemos tantos ejemplares, otra vez podemos obsequiar muchos, pero esta vez no. Bueno, este libro evidentemente trata de un tipo de racionalidad para tomar decisiones, ¿no? Y es la racionalidad política, si acaso la existe, o es muy diferente, ¿no? Ya escuchábamos al doctor Mosqueda que nos decía cómo ve un médico, cómo ve un director de hospital, cómo enfrenta una pandemia, ¿no? Pero así como lo ve un médico, lo puede ver diferente un jurista, lo puede ver diferente una diputada, lo puede ver diferente un académico, ¿no? Es decir, vemos los problemas de manera diferente. El problema de esto, o que nos lleva a este libro, las reflexiones que están aquí, es que la pandemia de la COVID-19 es un problema de orden médico, epidemiológico, que es tratado por racionalidad científica. Es decir, quienes estudiamos ciencia política, pues no sabemos de los virus más que si tenemos un interés intelectual por leer. No nos hemos preparado para eso. Quienes hacen política, quienes hacen las leyes, pues tampoco es su especialidad, ¿no? Se acercan de información para tomar decisiones, pero no son especialistas en epidemiología, ¿no? Si no estarían en otro lugar probablemente. La cuestión está en que la pandemia no se resolvió o no se está resolviendo gracias a lo que hacemos los académicos, los políticos, los juristas u otras disciplinas. Se está resolviendo por lo que hacen la biotecnología, lo que hace la medicina, lo que hace la investigación biomédica, lo que hacen los biólogos y otras disciplinas. Es decir, las vacunas no salieron de los congresos, las vacunas no salieron de las presidencias o de los primeros ministros. Pero ¿por qué es importante observar el manejo de la pandemia desde la política, en este caso desde la ciencia política? Pues porque para bien o para mal, quienes toman las decisiones son las personas que se dedican a hacer política. Y vean ustedes, de manera comparada, los países que tuvieron menos mortalidad, que tuvieron un mejor control de la pandemia, son aquellos que tenían determinadas características de su sistema político y en ese momento de las personas que gobernaban. Probablemente aquí en Guanajuato tuvimos la suerte, como el caso, ya lo recordaba el doctor Mosqueda, de que hubieron hospitales, bueno, no solamente en Guanajuato, en varios otros estados, la verdad hubieron personas que tomaron decisiones racionales en función de su especialidad para contener y manejar los problemas que estaba trayendo la pandemia. Pero lo que es un hecho es que los liderazgos políticos importaron mucho y siguen importando de cómo se ha gestionado la pandemia. No es lo mismo ver la gestión de la pandemia en Brasil, en México, que en Finlandia o que en Japón, por ejemplo, ¿no? Donde tiene un muy bajo nivel de contagio. Pues porque los liderazgos importan. No es lo mismo que una primer ministro o te diga, ¿sabes qué? Ponte un cubrebocas, quédate en casa, nosotros vamos a ver de qué manera vamos a pues darte algo para que tengas trabajo, tengas ingresos o tengas comida, a que te digan, mira, el principal líder presidencial te diga, pues no pasa nada, esto es un invento, no lo creas, ¿no? Saca tus estampitas, ve a comer a los restaurantes. Es cierto que hay una disonancia, ¿no? Lo que estás viendo, que la gente se está muriendo, se está enfermando, y el líder político que tiene el poder para decir hago o no haz esto. Entonces, el problema es precisamente el que tratamos de observar acá. La decisión el manejo, la respuesta, la solución a la pandemia no es de orden político en específico, es decir, no son las personas que hacen política las que crearon la vacuna. Nunca vimos a don López Obrador ahí en el laboratorio viendo qué vacuna. O incluso se acordarán ustedes que también dijeron que nos iban a crear un ventilador, ¿no? Que al final nunca salió, no sé si salió, no sabemos qué pasó y otras cosas. O la vacuna que están poniendo en marcha ahora, ¿no? Que probablemente, por lo que sé o lo que he leído, sí tiene cierta efectividad. Es cierto que esas personas no son las que resuelven el problema, pero de sus decisiones, ojo, otra vez digo, de sus decisiones depende de si tomamos mejores decisiones, valga la redundancia, para resolver los problemas que lo faciliten. Entonces, esa es la cuestión que tratamos nosotros de poner en este libro, ver cómo diversas personas, congresos,
situaciones que se presentan, por ejemplo, las cuestiones de derechos u otras cuestiones relacionadas con la política, cómo enfrentaron la pandemia. Y evidentemente, como decía el doctor Mosqueda, ya tenemos una experiencia, ¿no? El problema está en que qué tanto vamos a aprender de esta. Y ojo, no es la primera pandemia que tenemos, ¿eh? En los años finales de los 70 y 80 apareció el VIH. Luego aparecieron en otros países el ébola. Luego apareció la influenza, ¿no? Ahí en el 2009, que de hecho a nosotros, a la doctora Mónica y yo nos tocó una experiencia muy rara porque no estábamos aquí en México, pero nos decían, eres mexicano, y la gente nos veía feo, ¿no? Porque creían que por el mero hecho de ser mexicanos eras portador del virus. Ojo, estas cuestiones que parecen que no son importantes, lo son. Recuerden ustedes que en Estados Unidos y en otros países donde la comunidad asiática es muy grande, sobre todo los chinos, empezaron a ser rechazados, ¿no? A no ser contratados y demás. Es decir, tenemos en el caso de ustedes, de nosotros, que vemos las cosas desde otra trinchera, a diferencia de los médicos, los epidemiólogos y demás, pues hay que ver que también somos responsables. Y con eso me quedo, que decía también, y decían las compañeras y decía el doctor. Lo que hace que en este caso de una crisis como esta tenga una buena salida, una buena respuesta, pues es la responsabilidad, que la gente se haga responsable. Pero no es lo mismo ser responsable en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, que ser responsable de un país, que ser responsable de un estado, que ser responsable de un congreso, un parlamento, o ser responsable de un hospital. Y en cada una de estas responsabilidades hay racionalidades diferentes. Lo que quisimos poner nosotros es la lógica que existe detrás de las decisiones políticas, algunas que son y fueron efectivas y algunas que no lo fueron y no lo siguen siendo efectivas. Espero que las reflexiones que están aquí les ayuden y los encaminen a seguir estudiando, que quienes tomen decisiones se den cuenta de dónde se equivocaron aquellos que se equivocaron, y bueno, yo creo que se pueden aprender muchas cosas. Yo les agradezco a las colegas, al doctor, a los diputados, la diputada, que nos hayan abierto sus puertas. Y queremos agradecerle y darle la bienvenida al diputado Armando Rangel Hernández, quien se integró a esta presentación. Gracias, diputado, por tu presencia, así como de mi compañero el licenciado Alberto Macías, director del Diario de los Debates. Escuchemos el mensaje de la presidenta de la Comisión de Educación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues para nosotros es un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. La verdad es que se ha prestado una dinámica muy interesante y agradecemos mucho también su presencia a cada una y a cada uno de ustedes. Saludo también con gusto a mis compañeros, el diputado Cuauhtémoc, el diputado Armando, los directores licenciado Alberto Macías y licenciado Gerardo de los Cobos. Muchas gracias. En especial a nuestros expositores el día de hoy de esta presentación del libro, la doctora Mónica Montaño, Azul Aguilar, doctor Juan Luis Mosqueda y doctor Fernando Barrientos, todos ustedes, nuestro reconocimiento siempre por estas actividades que permiten abrir este congreso a más jóvenes que participen y que estén presentes en estas actividades. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor haber sido partícipe de esta presentación del libro Gobiernos, Instituciones y Derechos frente a la pandemia por COVID-19, reflexiones desde la ciencia política. Y sin duda alguna, una reflexión que nos deje el libro sobre el impacto del COVID-19 en instituciones de gobierno y en los congresos locales. Pues como lo menciona el libro, en la pandemia por el COVID-19 ha transformado nuestra cotidianidad, las trayectorias de la normalidad, y todavía no sabemos con certeza cuál realmente va a ser el impacto de las instituciones políticas, de los derechos y de la vida misma. Con la pandemia tuvimos que realizar nuestro trabajo de forma diferente, cambiamos de lo presencial a lo virtual y cada gobierno, cada institución y cada congreso tomó decisiones. Algunas convenientes, algunas quizá no, pero todas y todos tomaron decisiones para que las y los, tanto trabajadores como personal, pudieran desarrollar sus actividades educativas, laborales y finalmente, pues aquí está el resultado también de estas investigaciones que les agradecemos mucho su presentación. Por ejemplo, aquí en el caso del Congreso del Estado se realizaron algunas reformas, en este caso a la ley orgánica, para que las sesiones de pleno, comisiones, mesas de trabajo de las comisiones se llevaran a cabo de manera virtual. Se establecieron protocolos sanitarios adecuados para salvaguardar la salud de las y los trabajadores, así como de las personas visitantes, mientras realizaban diferentes actividades. Debido a que, al igual que muchas actividades, la actividad política no podía detenerse. El Poder Legislativo
cumple un rol fundamental en la vida política. Y finalmente también, en concordancia con el libro, la pandemia marcó tendencias en los gobiernos, en las instituciones y en los congresos, siendo que los congresos, una situación emergente que se presentó de salud, y como dicen que también ya nos comentaban, no sabemos cuándo venga la siguiente pandemia, no sabemos cuándo venga una situación también emergente, tiene un principal interés que es continuar con nuestra vida, que eso lo tenemos que hacer todos, y se tomaron decisiones. Y finalmente, comentarles que hay cosas que con esta pandemia llegaron para quedarse, como el tema de la virtualidad para todas y todos. Nosotros seguimos llevando a cabo algunas sesiones de forma virtual, de forma híbrida, en la cual nos permite tener esa interacción. Tenemos también un gran reto de seguir manteniendo este Congreso de Guanajuato como un parlamento abierto, con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Nuestras comisiones, en su mayoría de ellas, son transmitidas en forma virtual a través de la plataforma de Facebook, que casi todos nosotros podemos tener acceso a ellas. Y hay temas como innovación que también se aceleraron en los gobiernos. Aquellas cuestiones, por ejemplo, de digitalización de algunos procesos, el teletrabajo, la telemedicina, prácticas de clases virtuales, las plataformas. Al inicio de la pandemia, algunos a duras penas sabíamos manejar Zoom, ahora sabemos hasta manejar 4 o 5 plataformas. Y eso finalmente es innovación. Y también aquí en el Congreso del Estado no nos quedamos atrás. Los recorridos que hacíamos de manera presencial los llevamos a cabo de manera virtual, en donde los visitantes podrían llevar a cabo una visita total en el Congreso, ahora de manera virtual, y así. Finalmente, el gran reto es seguir promoviendo un parlamento abierto y que esta casa legislativa siga permaneciendo abierta, con pandemia o sin pandemia, y abierta para todos y todos ustedes. Muchas gracias, chicos, que nos visitan de la Universidad de Guanajuato, de Ciencias Políticas, de Administración Pública. Esta es su casa, este es su Congreso. A nombre de las 36 diputadas y diputados, sepan que estamos aquí, que somos su voz, su Congreso. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias, diputada, presidenta de la comisión. Y le pedimos si nos hace favor de esperar en el estrado para que se sume el diputado Cuauhtémoc y el diputado Armando, asimismo como mi compañero Gerardo de los Cobos, para hacer una entrega de un presente que el Congreso del Estado tiene para nuestros ponentes en esta presentación de este importante documento editorial que viene a sumarse a las acciones, a las experiencias, a las vivencias que como sociedad hemos tenido a través de esta pandemia del COVID-19. Un fuerte aplauso para todos ellos por esta contribución y gracias a nuestras autoridades que hoy engalanaron su presencia en este importante evento. Sacamos la foto oficial para las redes sociales que comentaba la diputada. Facebook, Twitter, YouTube, son los mecanismos de comunicación de este Congreso. Tu voz, tu Congreso.